En un mundo lleno de gritos, pantallas encendidas y voces que se superponen unas a otras, hay algo que se ha vuelto raro, casi prohibido: el silencio. No cualquier silencio, sino ese que nace del alma y que abre las puertas a lo eterno. El cardenal Robert Sara, uno de los grandes guías espirituales de nuestro tiempo, ha sido claro y contundente: sin el silencio, Dios desaparece en el ruido. Esta frase no es poética, es una advertencia. Hoy, más que nunca, vivimos una dictadura del ruido. La música constante, las redes sociales, las noticias sin fin, todo conspira para que no estemos a solas con nosotros mismos. Pero esa soledad silenciosa es el primer paso para encontrarnos con Dios. Sara, en su obra La fuerza del silencio, afirma que el silencio es más importante que cualquier otra obra humana, porque es en el silencio donde el hombre se encuentra con Dios. El silencio es refugio, pero también es combate. Es en el silencio donde nuestras máscaras caen, donde ya no podemos fingir, donde nuestra alma desnuda se presenta ante su Creador. En los últimos tiempos, cuando el mundo se tambalea entre guerras, escándalos y confusión moral, el silencio se vuelve un acto de resistencia espiritual. Es un escudo contra la mentira, un muro contra el caos. Quien no cultiva el silencio interior se pierde en el torbellino exterior. Robert Sara señala que el silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una mala traducción. Esto significa que si queremos escuchar a Dios, no lo haremos entre gritos ni en el espectáculo. Lo haremos en la quietud, en lo profundo, en el corazón que calla para dejar hablar al Eterno. El silencio también es lugar de curación. Las heridas del alma no sanan con más palabras, sino con presencia divina. Y Dios no irrumpe con violencia. Él espera en el susurro. Por eso Sara clama: retirémonos al silencio si queremos vivir, porque este mundo que nos entretiene constantemente también nos vacía. Y un alma vacía es una puerta abierta al enemigo. Hoy, más que nunca, necesitas construir tu espacio sagrado de silencio. Puede ser tu habitación una iglesia vacía, una caminata sin audífonos. Lo importante es que allí, en ese rincón, tú te encuentres con aquel que te creó. El silencio no es ausencia, es plenitud, no es vacío. Es el espacio donde el alma respira y donde Dios se manifiesta. En los tiempos finales, no será el más fuerte quien resista, sino el más silencioso, porque el que ha aprendido a callar ante el mundo, ha aprendido a escuchar la voz del cielo. Hoy, muchos se acercan a la Eucaristía como si fuera una costumbre más. Caminan al altar distraídos, reciben el cuerpo de Cristo como quien recoge un trozo de pan, y vuelven a sus asientos sin la más mínima conciencia de lo que acaba de suceder. Pero el cardenal Robert Sara lanza una advertencia que no se puede ignorar. Muchos comulgan con ligereza, sin confesión, sin fe, sin temor de Dios. Y eso es un sacrilegio. La Eucaristía no es símbolo, es el cuerpo real, vivo y glorificado de Jesucristo. Cada hostia consagrada contiene a Dios mismo, entregándose por amor. Y muchos lo reciben con el corazón sucio, como si nada pasara. Sara lo dice con fuerza: la crisis más grave en la Iglesia es la pérdida del sentido sagrado de la liturgia, y con ella el respeto profundo por la Eucaristía. En los últimos tiempos, donde todo se banaliza y se vuelve superficial, necesitamos volver con urgencia al temor santo, ese que no es miedo sino reverencia. El temor de quien sabe que está ante el misterio, el temor de quien se arrodilla porque no se siente digno, el temor de quien llora al recibir a Dios en su alma. Durante siglos, los santos se preparaban durante horas para recibir la comunión. Ayunaban, se confesaban, se vestían como para una boda, porque sabían que allí, en ese instante, estaban uniéndose al esposo divino. Hoy, en cambio, entramos tarde a misa, masticamos chicle, nos saludamos con ruidos, y cuando llega el momento de comulgar, lo hacemos de pie, apurados, sin recoger el alma. Sara nos recuerda que la Eucaristía es el cielo en la tierra, y solo se entra al cielo con el alma purificada y el corazón en silencio. ¿Te has confesado antes de comulgar? ¿Has perdonado de verdad al que te ofendió? ¿Has creído de todo corazón que ese pequeño pedazo de pan consagrado es Jesús, el Hijo de Dios? Porque si no lo crees, no deberías recibirlo. Y si lo crees, no podrías recibirlo de cualquier manera. El cardenal denuncia con tristeza cómo hemos perdido el sentido del pecado. Por eso muchos se acercan al altar sin temor, sin conversión, sin humildad. Y eso hiere el corazón de Cristo. Volver a la
Eucaristía con temor santo es volver al centro, es volver a lo esencial, es permitir que Dios reine otra vez en nuestras vidas. No basta asistir a misa, hay que prepararse, hay que arrodillarse por dentro y por fuera, hay que creer, adorar y recibir al Señor como se recibe a un rey, porque lo es, y cuando lo hagas con ese temor santo, entonces tu alma sentirá lo que sienten los ángeles, la alegría eterna de estar en la presencia viva de Dios. La tibieza es el veneno silencioso del alma. No mata de golpe, no causa escándalo, pero apaga el fuego de Dios poco a poco, hasta dejarte vacío, indiferente, sin amor, sin lucha y sin fe. El cardenal Robert Sarah lo advierte con palabras duras. La tibieza es la mayor aliada del demonio, porque el alma tibia no rechaza a Dios, pero tampoco lo ama de verdad. Vivimos tiempos donde la disciplina interior ha sido olvidada. Todo es emocional, superficial, impulsivo. Se busca consuelo, pero no conversión. Se habla de amor, pero se esquiva la cruz. Sarah insiste, no se puede seguir a Cristo con un corazón dividido. O estás con Él, o estás contra Él. Y el tibio está en el medio. No es enemigo declarado, pero tampoco es amigo fiel. Es espectador. ¿Cuántas veces decimos, mañana rezo, otro día voy a misa, algún día cambiaré? Esa postergación constante es una forma de tibieza. El alma tibia ya no llora por sus pecados, ya no se confiesa con seriedad, ya no siente dolor al ofender a Dios ni hambre de santidad. Solo va sobreviviendo, justificando, adaptando la fe a su comodidad. Sarah dice con claridad, una fe sin exigencia, sin lucha interior, sin sacrificio, es una fe que se muere lentamente. Por eso, la disciplina interior no es una opción, es una necesidad urgente. Es hora de recuperar el ayuno voluntario, el silencio elegido, el control del cuerpo, la lectura espiritual diaria, la confesión frecuente. No para parecer santos, mas para no caer en la indiferencia mortal que apaga la gracia. El alma indisciplinada se vuelve esclava de sus deseos, pero el alma que lucha, aunque caiga, se mantiene despierta. Y esa vigilancia es un acto de amor. Robert Sarah también enseña que la oración sin esfuerzo se vuelve ruido y la vida sin sacrificio se vuelve un engaño. No se trata de buscar sufrimiento, sino de no huir del esfuerzo que purifica. La tibieza no grita, pero te adormece. Te hace tibio en la oración, frío en la adoración, superficial en la comunión. Y así, sin darte cuenta, ya no amas a Dios con todo el corazón, sino con migajas. La buena noticia es que se puede luchar. Se puede comenzar hoy, no importa cuántas veces hayas caído. Dios no quiere perfección inmediata, quiere disposición fiel. Quiere que luches, porque el alma que lucha contra su tibieza es un alma que aún arde por Dios. Vivimos en una época donde decir la verdad se ha convertido en un acto revolucionario, donde muchos prefieren el silencio cómodo a la palabra valiente. Pero el cardenal Robert Sarah nos recuerda algo que no podemos olvidar. Callar la verdad es traicionar a Cristo. En un mundo que promueve la confusión, la mentira disfrazada de tolerancia y la ambigüedad como virtud, Sarah levanta la voz. No estamos llamados a agradar al mundo, sino a ser fieles a la palabra de Dios. Y esa fidelidad tiene un precio. Hoy se acusa de fanático a quien defiende el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer. Se tacha de retrógrado a quien protege la vida desde la concepción. Se margina a quien no se arrodilla ante las modas ideológicas. Pero el cardenal es claro. La verdad no cambia según la opinión de las mayorías. La verdad es Cristo, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No se trata de juzgar personas, sino de no confundir el pecado con la compasión. Defender la verdad no es odiar, es amar al otro lo suficiente como para no dejarlo vivir en el engaño. Sarah denuncia con tristeza que muchos pastores han comenzado a negociar con la verdad, por miedo al rechazo, por deseo de aceptación, por cobardía espiritual. Pero él advierte, un sacerdote que calla por miedo no es un pastor, es un asalariado. Y eso no se aplica solo a sacerdotes. Todos los bautizados tenemos la misión de ser luz, y la luz no dialoga con las tinieblas, las disipa. Pero, ¿cómo vamos a disipar si nosotros mismos nos hemos vuelto tibios, silenciosos, cómplices? La verdad incomoda, la verdad divide, la verdad exige, pero también libera, purifica, salva. Por eso, el que ama verdaderamente a Dios no puede callar lo que Él enseñó.
aunque eso le cueste amistades, reputación o incluso persecución. Robert Sara insiste: los mártires no murieron por adaptarse, murieron por ser fieles. Y hoy, más que nunca, necesitamos mártires de la verdad. Decir la verdad con caridad, sí, pero decirla. Porque cada vez que escondemos lo que Cristo nos enseñó, le damos al mundo una versión diluida del Evangelio. Y el mundo no necesita un Evangelio cómodo, necesita el Evangelio auténtico, firme, luminoso, fiel. Defender la verdad, aunque duela, es un acto de amor, porque quien ama no miente, y quien sigue a Cristo no negocia con la oscuridad. En una época dominada por el ego, la autosatisfacción y la búsqueda constante de validación, hablar de arrepentimiento diario parece un insulto. Muchos piensan: ¿arrepentirme de qué? Yo no mato, no robo, no hago mal a nadie. Pero esa es la gran trampa. El cardenal Robert Sara lo expresa con severidad. El mayor pecado del hombre moderno es haber perdido el sentido del pecado. Y si no vemos el pecado, ¿cómo vamos a buscar el perdón? El arrepentimiento verdadero no es un momento ocasional, es un estilo de vida. Es mirar al interior con humildad y reconocer que todos los días fallamos en amar a Dios como Él merece. Sara dice: un alma que no se examina es un alma dormida, y una alma dormida es terreno fértil para el demonio. Cada pensamiento impuro, cada palabra hiriente, cada omisión de bien, cada acto de soberbia, cada momento de pereza espiritual, todo eso deja marcas en nuestra alma, y solo el arrepentimiento sincero puede limpiarlas. Pero el mundo nos ha enseñado lo contrario, que el pecado es relativo, que Dios siempre comprende, que no hay necesidad de exagerar. Sin embargo, el cardenal insiste: el perdón de Dios es infinito, sí, pero solo para quien se humilla de verdad. ¿Y cómo vivir este arrepentimiento diario? Primero, con el examen de conciencia al final de cada día, aunque sea breve. Mirarse con verdad, no con excusas. Segundo, acudir a la confesión regularmente, no solo en Pascua. El confesionario no es una tortura, es un hospital. Tercero, ofrecer actos concretos de reparación. Cuando pecas con palabras, ofrece silencio. Cuando caes en soberbia, practica la humildad. Cuando eres impaciente, busca la calma como penitencia. ¡Viva! El arrepentimiento diario no es vivir con culpa, sino vivir en la luz. Es caminar cada día hacia la pureza de corazón que Dios quiere en sus hijos. Sara afirma: quien no se arrepiente cada día, se va alejando lentamente de Dios, aunque no lo note. Es un enfriamiento del alma, un divorcio silencioso. Por eso el alma que quiere salvarse no espera un gran milagro, ni un castigo divino. Comienza por lo más pequeño, reconocer su miseria y clamar por misericordia. Vivir sin arrepentimiento es vivir en la mentira, pero vivir en arrepentimiento es caminar con Cristo, herido pero confiado, frágil pero sincero, débil pero en camino hacia la redención. Vivimos rodeados de ruido, no solo externo sino también interno. Redes sociales, notificaciones, entretenimiento sin pausa. Todo nos empuja hacia afuera, hacia el exceso de palabras, hacia la distracción permanente. Pero el cardenal Robert Sara nos hace una advertencia. Una vida sin soledad es una vida sin profundidad y una vida sin Dios. El mundo nos ha enseñado a temer la soledad, como si estar solos fuera sinónimo de fracaso, de tristeza o de abandono. Pero Sara nos revela que la soledad, cuando se vive en Dios, es un tesoro escondido. Es en ella donde el alma se purifica, donde el ruido se apaga y donde comienza el verdadero encuentro con el Creador. Solo en el silencio y la soledad podemos escuchar a Dios. Esta frase del cardenal no es poesía espiritual, es una realidad concreta. Quien no se aparta del mundo, aunque sea por unos minutos al día, corre el riesgo de perder su centro. Jesús mismo, el Hijo de Dios, se retiraba frecuentemente al desierto, no porque odiara a las multitudes, sino porque necesitaba el abrazo del Padre. Y si Él lo hacía, ¿cómo vamos nosotros a caminar sin detenernos a estar con Dios en secreto? Pero atención, no toda soledad es santa. El demonio también usa la soledad para sembrar angustia, desesperanza, pensamientos oscuros. La clave está en elegir una soledad habitada por Dios, no por nuestras heridas. El cardenal Sara insiste: la soledad cristiana no es un vacío, es un espacio lleno de presencia divina. Es como un santuario interior, donde el alma se desnuda ante su Creador sin máscaras, sin defensas, sin barullo. En esa soledad se llora de verdad.
Se reza con el corazón, se escucha con atención, se descansa en la voluntad divina y sobre todo, se renueva la fe, porque una fe sin momentos de intimidad se vuelve débil, superficial, ritualista. El mundo dice no estés solo. Dios dice ven a solas conmigo. Son dos caminos opuestos. Uno lleva a la confusión, el otro a la paz. No tengas miedo de cerrar la puerta, apagar el celular, guardar silencio y sentarte con Dios. Aunque al principio parezca incómodo, aunque tu mente se rebele, es ahí donde Él te espera. No con reproches, más con ternura. No con exigencias, más con amor puro. La soledad con Dios no es aislamiento, es preparación, es fuerza, es fuego escondido que después ilumina el mundo. La familia puede ser un cielo o una trampa silenciosa, una escuela de santidad o un camino sutil hacia la perdición. Todo depende de a quién se coloca en el centro. Y el cardenal Robert Sara lo deja claro. Una familia sin Dios está construida sobre arena. Basta una tormenta para derrumbarla. Vivimos en tiempos de ataques profundos a la institución familiar. Se redefine, se distorsiona, se relativiza. Pero no es una cuestión ideológica. Es una batalla espiritual, porque la familia fue creada por Dios como la primera fortaleza del alma. Sara afirma, en el corazón de la familia se juega el destino de la humanidad. No es exageración, es profecía. Un niño que crece sin amor verdadero, sin oración, sin límites, será un adulto herido, inseguro, frágil ante el pecado. ¿Y qué sucede cuando los padres no son guías espirituales, sino solo proveedores materiales? Cuando el hogar no es un altar, sino una sala de pantallas. La familia se convierte en una ruina lenta, invisible, pero devastadora. El cardenal nos confronta. Los padres que no enseñan a sus hijos a rezar, los abandonan al enemigo. Duro, sí, pero necesario. El alma del niño necesita alimento. Espiritual tanto como el cuerpo necesita comida. Una familia fuerte no es la que no tiene problemas, es la que se arrodilla unida, la que ora antes de dormir, la que bendice los alimentos, la que habla de Dios sin vergüenza, la que enseña con el ejemplo, no solo con palabras. Y si tu familia está rota, si ya no hay fe, si hay distancia o heridas, aún puedes hacer algo, ser tú el nuevo cimiento. El Señor puede levantar una fortaleza incluso en medio de las ruinas. Si encuentra un corazón dispuesto, Sara insiste. Cada familia es un campo de batalla entre el bien y el mal. El amor verdadero es la única victoria posible. Por eso no basta amar a nuestra manera. Hay que amar como Cristo amó, con sacrificio, con perdón, con paciencia. ¿Tu casa es una escuela de fe o apenas un lugar de paso? ¿Se habla de Dios en tu mesa? ¿O solo se discute sobre dinero, noticias y redes sociales? El hogar revela el estado del alma. Hoy, más que nunca, el mundo necesita familias que sean faros, no reflejos del caos. Familias que eduquen en la verdad, que protejan la inocencia, que vivan la fe con radicalidad. Porque si la familia se salva, el mundo aún tiene esperanza. Pero si la familia cae, caerá todo lo demás. Muchos hoy miran a la iglesia con escepticismo. Algunos la acusan, otros la ignoran. Escándalos, divisiones, sacerdotes que callan la verdad, fieles que abandonan los sacramentos. ¿Está muriendo la iglesia? El cardenal Robert Sara responde sin titubeos. La iglesia está herida, sí, pero no está muerta. El cuerpo de Cristo puede sangrar, pero no será destruido. Las heridas son reales. No debemos negarlas. Hay confusión doctrinal, liturgias vacías, falta de reverencia, pérdida del sentido del pecado. Pero Sara nos advierte que estas heridas no son señales del fin, sino del combate espiritual que se libra en lo más profundo del alma de la iglesia. Él escribe, Dios permite que la iglesia sea purificada a través del sufrimiento. Nos hemos alejado del evangelio, y solo el fuego de la cruz puede devolvernos la pureza. Muchos fieles se sienten desorientados, algunos abandonan, otros critican sin cesar. Pero Sara insiste, no abandonen a la iglesia cuando está más débil. Ámenla, como Cristo la amó en la cruz. La iglesia no es un edificio, no es una estructura humana, es un misterio divino. Nació del costado abierto de Cristo. Por eso, aunque su rostro esté desfigurado por nuestros pecados, sigue siendo la esposa de Cristo. Sara escribe con claridad, el demonio quiere una iglesia dividida, sin oración, sin adoración, sin Eucaristía. No caigamos en su trampa. ¿Qué debemos hacer nosotros? Volver a lo esencial, a la confesión frecuente,
a la adoración silenciosa, a la Santa Misa vivida con humildad y recogimiento, a la fidelidad incluso cuando todo parezca oscuro, porque la Iglesia no se sostiene por la fuerza de sus miembros, sino por la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, hay caos. Sí, hay confusión, pero el Espíritu Santo no ha abandonado a la Iglesia. Está obrando en lo escondido, en el silencio, en el corazón de los que rezan, de los que sufren por ella, de los que aún creen. El cardenal Sara concluye con esperanza firme: es tiempo de amar a la Iglesia con el corazón de Cristo crucificado, con ternura pero con verdad, con dolor pero con fidelidad. La Iglesia está herida, pero está viva, y mientras quede un solo alma fiel, seguirá brillando como faro en medio de la oscuridad del mundo. En medio de la confusión moral, el ruido del mundo y la pérdida de lo sagrado, existe un arma silenciosa que muchos han olvidado, pero que nunca ha perdido su poder: el rosario. El cardenal Robert Sara lo llama el arma de los tiempos finales, porque es sencillo, profundo y temido por el demonio. Hoy, cuando tantos han dejado de orar, cuando el alma está saturada de imágenes, de prisas, de distracción constante, el rosario se presenta como una escalera directa al corazón de Dios, guiada por la mano de María. Sara afirma: mientras el mundo se entrega a la confusión, la repetición del rosario purifica el alma, nos introduce en el ritmo de la eternidad. Muchos lo desprecian por parecer repetitivo, pero es justamente esa repetición lo que lo convierte en una oración de resistencia. Cada Ave María es una piedra lanzada contra el mal. Cada misterio contemplado es una luz que penetra la oscuridad. El rosario no es una oración pasiva, es un combate. El cardenal Sara lo dice claramente: el rosario es la oración de los que combaten por su alma, por su familia, por la Iglesia. María no abandona a los que la invocan con confianza. Y en esta hora, cuando tantas almas se enfrían, cuando la Iglesia parece tambalearse y la verdad es silenciada, el rosario se convierte en refugio, escudo y espada. No basta con llevarlo al cuello. Hay que tomarlo entre las manos, meditar cada palabra, entrar en los misterios de la vida de Cristo. Como enseña Sara, el rosario transforma el corazón cuando se reza de rodillas, con el alma en silencio, sin prisa y con hambre de Dios. La Virgen ha insistido en sus apariciones. Recen el rosario todos los días. No es una sugerencia piadosa, es una orden maternal para sobrevivir espiritualmente. Sara insiste: en los últimos tiempos el rosario será uno de los últimos rayos de luz. No lo abandones, incluso si todo a tu alrededor se derrumba. Quien reza el rosario camina con María, y quien camina con María no se pierde, porque ella conduce siempre a su Hijo. Toma el rosario, reza por tu alma, por tu familia, por la Iglesia. Es el arma de los humildes, el canto de los fieles, el consuelo de los moribundos. En la oscuridad final será tu luz. Imagina por un momento que Cristo viniera esta noche. ¿Estás preparado? ¿Tu alma está en gracia? ¿Tu corazón limpio? Estas preguntas, lejos de ser retóricas, son la esencia del llamado urgente que el cardenal Robert Sara nos hace hoy. En su libro La fuerza del silencio, Sara advierte: el mundo moderno ha perdido el sentido del juicio final. Vivimos como si la eternidad no existiera, como si Dios no viniera jamás. Vivimos distraídos, rodeados de placeres fugaces, como si tuviéramos garantizados 1000 días más. Pero, ¿y si esta noche fuera la última? ¿Y si esta fuera tu última oportunidad de reconciliarte con Dios? El cardenal Sara no habla desde el miedo, sino desde la verdad. El cristiano auténtico vive en estado de vigilancia, no por temor, sino por amor. El alma vigilante desea con ansias el regreso de su Señor. Prepararse no significa paranoia, significa conversión diaria, significa vivir cada día como si fuera el primero y el último, significa confesar con frecuencia, amar con pureza, orar con profundidad y huir del pecado como de una serpiente. Sara insiste en que el alma que no se examina se endurece. Por eso nos invita a hacer un examen de conciencia cada noche, como si esa fuera nuestra última oración. La santidad comienza cuando vivimos de cara a la eternidad, afirma. Y no se trata solo de temer el juicio. Se trata de anhelar la venida de Cristo, de vivir con el corazón encendido como las vírgenes prudentes del Evangelio, lámparas llenas de aceite. No sabemos el día ni la hora. Y eso no es motivo de angustia, sino de vigilancia amorosa. El mundo ríe de estas ideas. Habla de vivir el presente, como si eso significara olvidar el cielo.
Pero Sara responde con firmeza: solo cuando vivimos orientados a la eternidad damos sentido verdadero al presente. Prepara tu alma, no mañana, hoy. No dejes tus pecados para después. No postergues esa confesión. No adormezcas tu conciencia. Cristo puede venir esta noche, y si no viene en gloria, puede venir a ti en la muerte. ¿Estás listo para mirarlo a los ojos? El cardenal Sara concluye con una advertencia que es también esperanza. El que vive preparado nunca será sorprendido. La muerte no será terror, sino encuentro. La venida de Cristo no será juicio, sino abrazo. Vive como si Cristo viniera esta noche, porque quizás sí viene. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle un me gusta y dejar un comentario abajo. Queremos saber tu opinión y cómo estos consejos del cardenal Robert Sara han impactado tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perder los próximos videos, donde continuaremos compartiendo las poderosas enseñanzas de este gran líder espiritual. Mantente preparado para lo que está por venir. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en tu camino de fe.